Indígena, líder política, Diana Perafán, quien nos ha visitado muchas veces en La Hora de la Verdad y es una de las mujeres más valientes que hay en el departamento del Cauca porque dice las cosas como son. Diana, muy buenos días, bienvenida a La Hora de la Verdad, muchas gracias por atendernos. Muy buenos días, muchísimas gracias por concedernos este espacio y siempre digo concedernos porque estamos los caucanos coartados de la expresión, los caucanos seguimos secuestrados, seguimos pagando una agenda terrorista, una cuota inicial que nos está cobrando unos intereses muy altos, ¿no? Y cuando Diana Perafán tiene acceso a un micrófono, no es Diana, es aquellas comunidades que no tienen la posibilidad de expresarse o por aquellos que por haberse expresado ya han sido silenciados. Muchas gracias. Pues Diana, en los últimos 2 días hemos registrado más de 7 ataques terroristas en distintos municipios del departamento del Cauca, entre esos el municipio de la vicepresidente Francia Márquez, Caucana, y es una lástima porque muchos de ustedes, independiente de la afiliación política, creían que con la llegada de una caucana a la vicepresidencia de Colombia, pues iba a mejorar la situación de los caucanos, y evidentemente no, todo lo contrario, ha empeorado. ¿Cuál es la situación del departamento hoy, Diana? Mira, la situación del departamento del Cauca es desgarradora. Estamos en un plan de guerra desde lo cultural. Esa es la realidad del departamento. Y es un departamento donde, si bien es cierto, algunos tenían esperanzas en que había una vicepresidenta, que íbamos a ser escuchados, y no porque ella hacía parte de esa agenda del cambio que fue prometido a los caucanos, pero los caucanos no sabían, inclusive los que votaron por ellos, no sabían que el cambio iba a incluir una estrategia de guerra donde el Cauca es el epicentro para que se pueda causar efectos que van es a desmembrar y a desestabilizar la democracia del departamento y del país. ¿Por qué razón? Porque es que miren, el departamento del Cauca tiene una dinámica social y esa dinámica social permite definitivamente poder entender que hay unas narrativas que sí es cierto que se basan en algunos hechos sociales que han afectado, pero de que estos hechos sociales son los fundamentos para que se quiera implementar una ideología comunista que va en contravía de la realidad de los mismos caucanos y sobre todo de la zona rural. Entonces, mi departamento está decepcionado, los caucanos estamos muy preocupados porque los dueños de la Panamericana no son ni siquiera la policía de tránsito y carreteras, que sería lo más coherente, no, son los grupos armados, las zonas rurales, 42 municipios sometidos definitivamente a lo que tiene que ver la ideología armamentista, la ideología de guerra, pero eso tiene un fin, y es que tristemente el Cauca, por esa narrativa social, por esa diversidad étnica, porque hay una gran influencia e injerencia de comunidades indígenas en la vida política del país, pues han cogido al departamento del Cauca como un laboratorio para que desde ahí se extienda las estrategias para desestabilizar las elecciones del 2026. El Cauca con un gobernador que hace lobby a una camiseta que va a utilizar en una maratón y poco se pronuncia sobre las situaciones del departamento. Pedir que ahorita nos vengan a bombardear es algo incoherente, es algo ilógico, porque eso solamente va a fortalecer a los grupos armados que bastante bien consolidados están. Entonces, ese es el reflejo de una ausencia de gobernabilidad en el departamento. De eso estamos sufriendo los caucanos. La situación de la paz total en el departamento del Cauca, el narcotráfico, la guerrilla, el reclutamiento forzado a menores de edad por parte de las estructuras criminales. Esto es algo que se ha reportado por parte de la Defensoría del Pueblo que va en crecimiento todos los días. ¿Cuál es la respuesta? Los alcaldes se quedaron sin apoyo del gobierno, no los escuchan. ¿Cuál es la conexión entre el departamento del Cauca y el alto gobierno para tratar de ayudar a la población del departamento? Mira, aquí hay un discurso de la doble moral y va a sonar muy fuerte. ¿Por qué? Es que yo no concibo, y no, ya no es a título personal, sino a título colectivo. Algunos rechazamos que
como fundación, porque yo pertenezco a una fundación de víctimas que le dieron origen al movimiento indígena, nosotros hemos venido denunciando reiteradamente el reclutamiento de menores, hemos manifestado que estamos en contra de la manipulación de la identidad indígena para darle cumplimiento a una agenda terrorista, pero también hemos encontrado que las autoridades locales pues fueron muy complacientes, ¿no? Fueron muy complacientes con este gobierno, hicieron alianzas, esperaban definitivamente que el gobierno del cambio pues les diera dádivas o apoyaran los municipios y no fue así. ¿Por qué razón? Porque es que vuelvo e insisto en algo que tenemos que hacer énfasis y es en la narrativa social. Esa narrativa social es la que permitió el fortalecimiento de economías ilícitas en los territorios. Los municipios, los alcaldes se han quedado solos. Ayer escuchaba yo al alcalde de Suárez, que es de la línea de Francia Márquez, decepcionado, solo, pues tiene que atender la llamada de su comunidad diciéndole, vea, no tengo donde, ya volaron mi casa, no tengo qué hacer, tengo miedo. Pues hombre, es que ese es el costo por definitivamente haber dado unas malas decisiones y pues hemos tenido y tenemos los caucanos que pagar esas malas decisiones. Son 42 municipios del departamento que están en un abandono, en un escenario definitivamente de guerra desde lo cultural. Ese es el problema del Cauca, que la guerra está desde lo cultural, fundamentado en esa diversidad étnica que tiene el departamento. El índice alto del reclutamiento de menores obedece a la desviación de los recursos y a la carencia en la inversión social de los municipios. Y sobre todo se da porque si analizamos cuáles son los menores que están en los grupos armados, muchos de ellos vienen de comunidades indígenas. ¿Por qué? ¿Por qué comunidades indígenas? Sencillo, algunos líderes indígenas pertenecientes a estas organizaciones son cómplices. Es que nadie ingresa a la casa de uno si uno no le da permiso. Entonces, nosotros encontramos desde la fundación algo tan arbitrario y tan contradictorio cuando sale el CRIC, que ese es el que quiere mandar en el Cauca, y dice, no, es que estamos en un estado de emergencia y estamos mal. Hay municipios donde los alcaldes vienen de la línea indígena, pero es que no quieren entender ellos que ese matrimonio que han venido sosteniendo desde 1984, que son los acuerdos firmados con las FARC, hoy están pasando la cuota más alta y es a la población, a la comunidad. Los líderes viven bien, inclusive no viven ni en el Cauca, tienen tierras en el Valle, tienen tierras en otra parte, pero la población civil es la que está sufriendo, el que no firmó el acuerdo es el que está sufriendo y es el que tiene que pagar la cuota, pero también es porque los dineros no llegan a las comunidades y las comunidades y los jóvenes pues no tienen otra alternativa más que coger un fusil porque pues no se pueden dejar morir de hambre. Eso es una cruda realidad y eso es lo que está sucediendo también en el Cauca. Doctor Fernando, por favor. Bueno, a mí me preocupa un tema que no ha tocado ilustre entrevistada por nosotros. ¿Por qué está sucediendo lo que está sucediendo? ¿No es el narcotráfico el motor de toda esta tragedia? Me pregunto yo. Doctor Fernando, es un gusto saludarlo. Y a ese punto iba. Y definitivamente el motor, lo que aviva esta agenda de guerra desde lo cultural, es el incremento de los cultivos con fines ilícitos. Aquí tenemos que tener en cuenta que la mayoría de estos cultivos con fines ilícitos están ubicados en los territorios indígenas. Y también hay una gran problemática, doctor Fernando, y es el hecho de que existe un gremio llamado los gremios del cannabis, ya la coca ha disminuido, tiene gran cultivo de cannabis y ellos han querido, pues obviamente aportar al cultivo y con fin lícito, con el fin legal, pero no, resulta que ahora el monopolio lo quiere tener el CRIC, lo quiere tener la dirigencia indígena y eso ha propiciado muchos choques y entonces uno va a mirar y ciertos líderes indígenas son los que más cultivos con fines ilícitos tienen, pero quieren castigar al pequeño que tiene un cultivo que tiene una finalidad lícita, pero no los dejan llegar a la legalidad.
pero también el haber permitido el enquistamiento de grupos armados y el haber sido favorecedores a esas agendas del narcotráfico, porque hay algo que no hemos dicho, y si lo hemos dicho no nos han escuchado o no nos escucharon en el momento en ningún gobierno, y tristemente debo decirlo, pero esa denuncia se hizo en el gobierno del expresidente Iván Duque, y nosotros decíamos, oiga, analicen los resguardos indígenas. El movimiento indígena surgió con la masacre de Caloto, les dieron 15.600 hectáreas de tierra, dizque para resarcir a los indígenas por el desplazamiento de unas familias que sufrieron los hechos del Nilo, pero las víctimas del Nilo nunca se fueron del Nilo, siempre han vivido en Caloto y no tienen ni media hectárea de tierra, pero el gobierno, para evitar una demanda, eso le tocó en el gobierno de César Gaviria, pues les concedió a las comunidades indígenas más de 15.000 hectáreas de tierra, no solamente en el Cauca, sino en el Caquetá, en el Valle, en el Huila, en el Putumayo, y son departamentos que, como el Cauca, hoy tienen una injerencia masiva de grupos armados ilegales y fortalecidos y robustecidos por las economías ilícitas, y nadie ejerce control, nadie ejerce revisión sobre esas tierras que fueron entregadas con escrituras públicas porque no son ancestrales, y que en una cláusula era muy clara al decir que esas tierras iban con una finalidad de resarcir un daño ocasionado a unas familias por un hecho notorio como fue la masacre de Caloto, y que si se daban para cultivos con fines ilícitos se iba a dar una expropiación, porque no son tierras ancestrales. Eso lo tenemos consignado nosotros en las escrituras, porque yo soy la abogada y la representante de las víctimas de la masacre de Caloto, y que nosotros hemos hecho esa reclamación de que se verifique realmente dónde están las tierras, quién habita en el Caquetá, quién está en el Putumayo, quién está en el Huila. Pues la razón nos la está dando el tiempo, donde nosotros hemos encontrado que en esos departamentos están asentados los grupos armados ilegales, y que ahí es donde están fortalecidos los cristalizaderos de estas sustancias ilícitas que llegan a los departamentos, a sus capitales, obviamente a intoxicar a los jóvenes y a acabarlos. Y para nosotros es muy triste, porque todo esto viene desde un origen cultural, esto viene fortalecido con eso que llamamos nosotros el gobierno propio, la jurisdicción indígena, que nadie entra al territorio. Y yo quiero, Fernando, con mucho respeto, mi estimado doctor, yo quiero compartirle lo siguiente. Hace menos de un mes me acabo de enterar que en la mesa permanente de concertación, donde por años el Ministerio de Defensa era ausente, pues ahora el Ministerio de Defensa es presente, participa, pero participa como oyente y no decide. ¿Y qué se habla en la mesa de concertación? Que es la mesa donde están toda la comunidad indígena, las grandes organizaciones indígenas, aparte de recibir dineros, erario público, aparte de exigir más plata y más plata, lo que están diciendo es gobierno propio, autonomía territorial. Desde esa mesa permanente se vino a amarrar a la fuerza pública, y también se ha venido amarrando al ejército para que no tengan acciones operacionales en los territorios. Entonces, para nosotros como Fundación Birmec, existe una complicidad pasiva por parte del Ministerio de Defensa en relación a la situación compleja que viven los municipios del departamento del Cauca, Caloto, Corinto, Miranda, Jambaló, Silvia, todos estos lugares, sobre todo donde tienen asiento las comunidades indígenas, porque si ellos le permiten el dominio territorial a la Guardia Indígena y a algunos líderes indígenas, quiere decir que es un estado sobre otro estado, y ellos están fortaleciendo pasivamente la economía ilícita y están permitiendo la presencia de los grupos armados ilegales que controlen los municipios, y que ahora están controlando la Panamericana. Claro, ahí está, hermano. El diagnóstico preciso. Y es que la situación del Cauca no va a mejorar, evidentemente en este gobierno no mejoró, pues porque lo que han hecho es concederle espacios al terrorismo, pero además algo grave que denuncia Diana, y es esa sociedad que hubo entre la organización indígena que mueve a una importante cantidad de indígenas en el Cauca, con los intereses de la extrema izquierda para poder, a cambio de tierras y de prebendas, de subsidios, hacerle eco al gobierno, porque eso de cada tanto, Diana, en la que transportan indígenas desde el Cauca hacia Bogotá para acompañar a Gustavo Petro, ¿eso qué sentido tiene si el Cauca está en el total abandono? El sentido que tiene es
eso es darle cumplimiento a unos acuerdos. O sea, seamos realistas. Este gobierno del cambio generó muchas expectativas. Algunos que no, yo no esperaba que artistas o mucha gente apoyara a la agenda del cambio, pero ahora se han despertado. Sin embargo, en mi departamento, por esa narrativa social y por esos acuerdos constantes y permanentes que existen entre algunos líderes indígenas y estos líderes de extrema izquierda, pues lo único que hacen es manipular a las comunidades. Muchos de los indígenas que van a Bogotá o que van a Cali o que salen en las manifestaciones, doctor Fernando, no lo hacen por convicción. No lo hacen porque quieran, lo hacen porque los obligan, porque si Fusil mata a Voto, pues Fusil los va a matar en su casa si no participan, porque siguen manipulando las prebendas y los beneficios que en un gobierno anterior, como fue el del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que se le concedió a las comunidades, como han sido los auxilios de familias en acción, tantos auxilios que eran del Estado, que se los conceden a la comunidad indígena y que hoy se los devolvieron a los gobernadores indígenas, y algunos de ellos hacen mala utilización de ellos y manipulan las necesidades de su comunidad y los obligan a venir a estos eventos. Llámese Congreso de los Pueblos, que es otro bracito de la ultraizquierda, y que son los que vienen y agitan y que se están extendiendo a nivel nacional, utilizando la identidad indígena como un mecanismo de guerra, de implementación de guerra, porque es que eso de llegar a Bogotá, echarse el buen discurso, desafiar a la población civil no indígena, a los no indígenas, a los afros, pues implica que estamos diciendo vamos a dejar un nicho donde a cada ciudad donde vamos. Entonces encontramos en Bogotá, en Cali, en todas partes, cabildos indígenas en contexto de ciudad. Y todo el mundo reclama autonomía territorial y resulta que eso al final son simplemente nichos de milicia urbana, porque no hay indígenas, porque nuestras comunidades originarias no son bélicas, no tienen afinidad a la guerra. Lo que vimos en Bogotá, de la comunidad en Veracatío, lanzándole flechas a la embajada norteamericana sin un sentido lógico, o sea, sin lógica humana, ellos reaccionan cuando los atacan, pero es que nadie los estaba atacando. Y uno escuchaba que el alcalde decía, hay que demandar, pero es que no sabían, yo hasta ahorita no escuchaba a quién ha demandado, pues, a quién denunció. Es que el desconocimiento de la jurisdicción indígena nos hace a la sociedad colombiana cómplices de esa agenda terrorista con un enfoque cultural. Y aquí un culpable administrativo en la Corte Constitucional porque les ha dado demasiadas prebendas. Entonces ellos se sienten los dueños del todo y dicen que nosotros tenemos una deuda ancestral y nos están cobrando, doctor Fernando, esa deuda ancestral a punta de bala, a punta no de machetazos, sino de flechas. Y pues obviamente muchos no estamos de acuerdo. Entonces, cada movimiento de la organización indígena a Bogotá, a Cali, a otros escenarios, no tienen al 100% la complacencia de la misma comunidad, los traen por obligación, traen a los funcionarios que trabajan en el CRIC, en el programa de educación, en el programa de salud. El que no viene lo vacunan en los territorios. Entonces a un docente que le tienen que pagar 1.500.000 o 2 millones por ser docente, le están pagando 1 millón y el otro millón se queda en la organización porque es que tienen que hacerle ciertos descuentos. Y el que viene y el que participa de las marchas, pues a ese no le harán descuentos y mantendrá su trabajito. Miren cómo manipulan las necesidades de la propia comunidad. Y es muy lamentable porque la organización indígena es muy buena. Yo admiro la organización indígena. Yo admiro su forma colectiva de trabajo, los mecanismos. La minga no es un acto terrorista, la minga es un trabajo comunitario donde si al vecino por un desastre natural se le cayó la casa, hagamos minga y la vamos a construir, pero es que ahorita la minga la han convertido en la destrucción
de la Gran Casa, y la Gran Casa es Colombia, y hoy la están destruyendo simple y llanamente porque hay compromisos que históricamente se han suscrito entre algunos líderes indígenas y hoy el presidente Gustavo Petro y los demás séquitos de este gobierno que han ido a Toribío, han ido a Jambaló, cuando eran simplemente líderes sociales, cuando eran senadores, pues allá iban a motivar a zonadas contra la fuerza pública, que hay una imagen que no se nos puede olvidar, y cada vez que tengo la oportunidad doy la claridad con la autoridad que la comunidad de Toribío me la ha concedido. Cuando sacaron a los soldados del Cerro Berlín, no era gente de Toribío, era comunidad indígena manipulada, y días anteriores habían estado líderes indígenas con algunos hoy representantes del Senado, otros ya en altos cargos presidenciales, articulando la estrategia para hacerle azonadas a la fuerza pública. Por eso, al inicio de esta conversación con ustedes, les estaba manifestando que la realidad del departamento del Cauca es el plan de guerra desde lo cultural, porque cada vez vemos que en las encuestas Gustavo Petro ha perdido ya como esa, que ha perdido imagen por obvias razones, ¿no? Que no vienen al caso, porque no hay que tampoco darle tanto mérito a lo que ya está más que perdido. Pero sí, es lamentable que se esté utilizando a la comunidad indígena simplemente para generar un objetivo que ellos tienen. ¿Y cuál es el objetivo, doctor Fernando? Obstaculizar las elecciones del 2026. Es ese real el objetivo. Y eso de pedir bombardeos al departamento del Cauca, se los quiero decir, es una jugada política estratégica de algunos politiqueros del departamento que han vivido del departamento y que hoy ven la oportunidad coyuntural para salir a llorar por el Cauca cuando no lo han hecho en sus 3, 4 años de presencia en el Congreso, llámese Cámara o Senado, y lo que pretenden es decir, no, es que ahora sí nos están matando, nos van a matar, y exigimos bombardeo y acciones contundentes, acciones militares. ¿Saben para qué? Para declarar desde el Cauca estado de conmoción interior. Entonces, ahí el Cauca es la piedra de tropiezo para que las elecciones del 2026 definitivamente no se den y que se pueda enquistar y pueda colocar al suyo, y pasamos de una democracia a una dictadura desde la agenda cultural. Bueno, además, más claridad imposible. Extraordinaria exposición ha hecho Diana Perafán de lo que está pasando en el departamento del Cauca, y ojo con esa advertencia final que nos hace respecto de lo que pretenden los que planean y hablan de bombardeos en el departamento del Cauca. Pues Diana, hemos quedado enterados, estamos muy pendientes de lo que va pasando en el departamento del Cauca. Gracias como siempre por atendernos, y aquí siempre las puertas abiertas. Muchísimas gracias por darme este espacio. Reitero, no es un espacio de Diana, es un espacio de la voz de unas comunidades que desde lo más profundo de los territorios rechazamos esta agenda cultural enfocada para una acción terrorista con el fin y el único propósito de desestabilizar el Estado Social de Derecho y alterar las elecciones del 2026. Es por eso que a la derecha le queda muy difícil tener un candidato de Cámara o de Senado en el Cauca, porque el que habla lo matan, el que habla será silenciado, y es muy difícil. Y que sea este el escenario, permítame un solo minuto para que ojalá todos los precandidatos presidenciales de derecha y de centro derecha, por favor, miren el Cauca, asistan al ruego que nosotros los caucanos estamos haciendo. Por favor, unifíquense, porque es que la izquierda tiene una unidad basada en una agenda terrorista y está utilizando al Cauca. No nos olviden, porque nos han dejado solos en una lucha constante que hemos tenido desde la Fundación Birmec, donde hay indígenas, campesinos y afros y payaneses que vemos con gran preocupación que nos están dejando solos y nos está consumiendo una agenda terrorista para desestabilizar la democracia, que no puede ser así. Muchas gracias por concederme estos minutos. Un abrazo para ustedes dos y para todos los que me ven. El Cauca también es Colombia. Escúchenos, no nos dejen solos.
en esta gran batalla que estamos librando en los momentos más oscuros y difíciles que los caucanos hemos podido librar en estos últimos 4 años. Bueno, Diana, muchas gracias. Estamos muy pendientes de lo que pasa en el Cauca. Un feliz día. Igualmente, muchas gracias. Muchas gracias. Era Diana Perafán, líder indígena, abogada de un grupo importante de indígenas en el departamento del Cauca que no están a favor del gobierno de Gustavo Petro, doctor Fernando, que están solicitando y exigiendo que se acabe la instrumentalización de comunidades indígenas que, como bien lo decía Diana Perafán, doctor Fernando, los mueven los intereses políticos para apoyar a Gustavo Petro sin siquiera saber qué es lo que están apoyando. Lamentable la forma en cómo utilizan a las comunidades indígenas. Y en segundos, pues regresamos. Doctor Fernando. Y en el fondo del problema, como siempre, el narcotráfico. Claro. Bueno, muy bien. La gran tragedia del departamento, el narcotráfico. Del país. Ya regresamos con ustedes al oído para contarles las quejas de Gustavo Petro, que quiere traer a Verónica Alcocer desde Estocolmo, es lo que él dice. Pero no se le ve aburrida a doña Verónica. Ya regresamos.